Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal la han pasado en esta cuarentena? ¿Ya han hecho sus tareas que les han dejado en las escuelas? ¿Han estado meditando en la palabra de Dios? ¿Han orado por la situación que está pasando en nuestro país? ¿Sabes? Orar es muy importante, porque orar es hablar con Dios. Así como tú te comunicas con tus padres o con las demás personas, puedes comunicarte también con Dios. Y lo puedes hacer en todo momento. Cuando sale el sol, puedes orar a Dios pidiéndole que te proteja durante todo el día. O al llegar la noche, también debes de orar a Dios, pidiendo por tus familiares o dando gracias también por todo lo que Dios ha hecho en el día por ti. Así que no olvides, porque Él mira tu corazón, entonces debes de orar en todo momento. Así que vamos a empezar con este momento con una oración. Ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos. Es importante que tú cierres tus ojos porque recuerda, así nada de lo que está alrededor te distrae. Junta tus manitas para que tus manitas no se pongan a hacer otras cosas e inclina la cabeza para mostrar respeto hacia Dios. Y decimos: amado Padre, te agradecemos por este momento que nos permites. Gracias Dios por cuidarnos hasta este momento. También gracias por los alimentos de los cuales tú nos has provisto. Gracias Señor porque nos has protegido de cualquier enfermedad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. A ver, quiero preguntarte algo. Cuando estás haciendo tus deberes o cuando estás en la escuela y estás escribiendo y accidentalmente alguien te mueve y haces un manchón o te equivocas, querías poner una palabra y pones otra, ¿qué utilizas para corregir ese error? Sí, si utilizaste un lápiz, ocupamos un borrador para corregir donde nos hemos equivocado. Pero si utilizaste un lapicero, utilizas un liquid paper para tapar ese error que tú has cometido. ¿Sabes? Hay un canto que habla algo, que ese canto nos habla de algo que nos quita el pecado que tenemos tú y yo. El pecado es aquello que va en contra de Dios. Y aquí tengo yo la letra de ese canto, pero le voy a pedir a una amiga que lo cante para que tú puedas escuchar cómo va la melodía y descubramos qué es eso que quita el pecado que tú y yo tenemos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Bien, mira lo que dice este canto. Ya nuestra amiguita ahí nos lo cantó, ya medio escuchamos cómo va la melodía, pero veamos qué es lo que nos dice este canto. Aquí atrás tenemos la letra y dice: ¿qué me puede dar perdón? Es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que nos puede dar perdón?
¿Pero perdón de qué? Perdón de nuestros pecados, de tu pecado y mi pecado. Ya te mencionaba que pecado es aquello que va en contra de las reglas de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿qué me puede dar perdón hacia mis pecados? A ver, aquí vemos la respuesta a esa pregunta. Solo de Jesús, la sangre. Solo la sangre de Cristo puede perdonar tus pecados y mis pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es el perfecto Hijo de Dios y hace mucho tiempo vino a esta tierra a morir en una cruz. Y su sangre derramada es la única que puede perdonar pecado. Mira, ¿y quién nos puede dar un nuevo corazón? Un nuevo corazón limpio de pecado. Solo de Jesús, la sangre. Precioso es el raudal. Un raudal es como mucha agua, es como un río. A eso se refiere cuando dice raudal. Pero en este caso no habla de un río así de agua, sino que habla de toda la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz. Por eso dice, precioso es el raudal, preciosa toda esa sangre que el Señor Jesús derramó, porque el Señor Jesús no derramó poquita sangre. Y esa sangre que Él derramó, mira, limpia todo mal. Y no hay otra fuente, no hay otro manantial, ni siquiera el río más cristalino o el río más limpio puede quitarnos tus pecados y mis pecados, sino que solo de Jesús la sangre. A ver, mira qué bonito este canto. Lo vamos a volver a cantar, pero antes de cantarlo quiero decirte de que si tú aún no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador personal, déjame decirte que lo único que puede quitarte y limpiarte tus pecados es la sangre de Cristo. Él ya derramó su sangre, ahora solo te toca recibirlo como tu Salvador personal. Pero si tú ya lo recibiste, tú ya fuiste limpiado de todo mal, tú ya recibiste ese perdón. Ahora te corresponde contarle a otras personas, envíale un mensaje a aquellos amiguitos que tú tienes que no conocen de Cristo, para que ellos puedan tener también sus pecados perdonados. Ahora sí, lo vamos a volver a cantar, y para eso te voy a dejar otra vez con mi amiga que nos cantó este canto y nos enseñó ahí la melodía. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Mira, aquí tengo una planta. ¿Verdad que la planta está muerta? Quiero que le diga a la planta que reviva. ¿Verdad que no se puede? Vamos a intentar de otra manera. Quiero que le diga a la planta que se haga verde. ¿Verdad que no se puede? Vamos a intentar la última vez. Quiero que le digas a la planta que dé un fruto. ¿Verdad que no se puede?
sabes que tú ni yo tenemos el poder sobre la vida y la muerte, pero hay alguien que sí tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y lo dice en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia se divide en dos partes principales, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Vamos en Juan. Juan fue uno de los discípulos del Señor Jesús. Fue uno de los amigos del Señor Jesús. Vámonos a Juan 11:25 y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Resurrección significa devolver la vida. El Señor Jesús dijo esto porque Él tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte. Creer significa confiar, que si tú ya confiaste en el Señor Jesús, que Él es tu Salvador, Él quiere que confíes en Él, porque Él te va a dar vida eterna y que un día vayas al cielo. Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu único, suficiente y Salvador, el Señor te invita a que lo recibas. Más adelante en la lección bíblica vas a saber cómo recibir al Señor Jesús como tu suficiente Salvador. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, quiero que le des gracias a Dios por lo que ha hecho en ti y que le cuentes a todos tus amiguitos todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo por ti. Vamos a repetir el versículo, pero lo vamos a hacer susurrando. Juan 11:25, y dijo Jesús: yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Lo vamos a decir un poquito más alto. Juan 11:25, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo vamos a decir más alto. Juan 11:25, y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Quiero hacerte una pregunta. En estos días, que casi en todos los medios, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, escuchamos muy seguido la palabra Pascua, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando la escuchas o la lees? A ver, ¿sabes? Hay muchas personas que cuando escuchan esta palabra, lo que piensan es en una nueva vida. Y para poder celebrar esa nueva vida, decoran sus lugares donde ellos viven, ya sea con conejos, con huevos, decoran huevos, los esconden, hacen dinámicas de buscar esos huevos que ellos esconden. Y así ellos celebran lo que es la nueva vida. Pero ¿sabes? A cada uno de nosotros se nos ha dado una vida en esta tierra. ¿Y será que eso es todo? ¿Que hasta ahí llega nuestra vida? ¿Que no hay ninguna esperanza después de que esta vida en esta tierra se acabe? Pues, déjame decirte que hoy vamos a hablar mucho de esas dos palabras: vida y esperanza. Pero para eso vamos a hacer una dinámica. Cuando yo esté hablando acerca de vida y levante mi rótulo que dice vida, tú tienes que gritar: ¡Jesús da vida! Y cuando yo esté hablando de esperanza y levante mi rótulo que dice esperanza, tú debes de gritar: ¡Jesús da esperanza! A ver, vamos a practicar un poco. ¡Jesús da vida! ¡Jesús da esperanza! Bien, debes de estar atento para cuando yo los levante, porque antes de que yo los baje, tú debes de haber gritado lo que ya te mencioné. Ahora,
quiero que me acompañes a un viaje al pasado. Para eso, pon tus manos enfrente y empieza a moverlos así. Cierra tus ojos y vamos a viajar en el pasado. Ábrelos. Bien, hemos viajado a 2000 años atrás. Y sabes, quiero que conozcas a una familia muy importante. Esta familia la vamos a buscar en nuestra Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Tú ya aprendiste esto en el versículo y que se divide en 2 partes. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento el 4 libro, que se llama Juan, el capítulo 11. Capítulo, como tú ya lo aprendiste, son los números grandes y los versículos son los números chiquitos. Y vamos a conocer más acerca de esta familia. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Esta familia estaba formada por 2 hermanas que se llamaban Marta y María, que ya estaban adultas, y por su hermano mayor, que se llamaba Lázaro. Esta familia tenía un amigo muy conocido por todos, y ese amigo, su nombre es Jesús. Jesús viajaba mucho por todos lados. Él nunca se quedaba en un lugar, solo en un solo lugar, sino que él iba por todos lados, y por eso muchas personas lo conocían. Además, él enseñaba acerca de la palabra de Dios, y muchas personas se quedaban asombradas de lo que Jesús enseñaba y creían en lo que el Señor Jesús decía. A veces Jesús hacía cosas sorprendentes. Él le devolvía la vista a los ciegos, le devolvía el habla a los mudos, hacía saltar a los cojos y sanaba a los enfermos. Y muchas personas creían que él era Dios. Pero había unas personas que no entendían a Jesús y se enojaban por las cosas que Jesús hacía. Estas personas no creían que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios también. Pero estaban tan enojadas estas personas que estaban intentando matar al Señor Jesús, querían matarlo. Pero habían otras personas que sí creían en él. Y esta familia, Marta, María y Lázaro, creían en el Señor Jesús. Creían que Él es Dios. Y sabes, en una ocasión, como ya lo leímos aquí en el versículo 1 del capítulo 11, Lázaro se enfermó. Lázaro estaba enfermo. La Biblia no nos dice qué enfermedad tenía Lázaro, pero sí podemos ver que la enfermedad que tenía Lázaro era grave, porque sus hermanas Marta y María estaban muy preocupadas por la salud de Lázaro. Estaban tan preocupadas que ellas hicieron lo mejor que pudieron haber hecho, y fue que mandaron a llamar a Jesús. Y así lo dice el versículo 3. Mira, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Marta y María mandaron a llamar a Jesús para que viniera a ver a su hermano Lázaro y lo pudiera sanar, porque Lázaro estaba muy enfermo. Pero Jesús decidió esperar unos días antes de ir a donde sus amigas Marta, María, y ver a Lázaro también, que estaba enfermo. Jesús era la única esperanza que Marta y María tenían. A ver, ¿recordaste qué era lo que tenías que hacer? Sí, Jesús de esperanza. Debes de gritar cada vez que veas esta palabra. Bien, esperanza es cuando tú confías en alguien y tú confías tanto en esa persona que estás seguro que va a hacer lo que tú deseas, o por lo cual tú has confiado en esa persona. Entonces Marta y María estaban confiadas en que el Señor Jesús podía sanar a su hermano Lázaro, y por eso ellas estaban
habían puesto su esperanza, era la única esperanza que ellas tenían, y habían mandado a llamar al Señor Jesús. Pero Lázaro estaba tan enfermo que él murió, y 4 días después que él había muerto, llegó el Señor Jesús a donde vivía Marta y María y Lázaro. Pero Lázaro ya había muerto. Tenía 4 días de haber muerto cuando el Señor Jesús llegó. Y sabes, lo primero que Marta y María hicieron al ver al Señor Jesús que venía fue que salieron corriendo a recibirle y le dijeron, mira lo que dice la Biblia, lo que le dijo Marta. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas estaban seguras que el Señor Jesús podía sanar cualquier tipo de enfermedad y tenían la esperanza de que si el Señor Jesús hubiera llegado a tiempo, Lázaro no hubiera muerto. Pero Jesús permitió que Lázaro muriera porque él tenía un plan. Él quería mostrar algo de sí mismo a Marta, a María y a todas las personas que estaban acompañando a Marta y a María. Y mira la respuesta que le dio el Señor Jesús a Marta y a María en el versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús da vida. El Señor Jesús estaba hablando de diferentes tipos de vida en estos versículos. Estaba hablando, a ver, ¿hiciste lo que te correspondía cuando levanté esto? Ajá, Jesús da vida. Jesús estaba hablando de 2 diferentes tipos de vida, de la vida física y la vida eterna. La vida física es la que la que necesitamos y la que tenemos para vivir en esta tierra, y que se termina cuando ya nuestro tiempo ha llegado, ¿verdad? Y nos morimos, entonces hasta ahí llega nuestra vida física. Y la vida eterna es aquella vida que tú y yo necesitamos para vivir con Dios allá en el cielo. Es una vida que dura para siempre, así como dice su nombre, eterna, que dura para siempre, que no tiene fin. Y eso era lo que el Señor Jesús le estaba queriendo enseñar aquí a Marta y a María, que Jesús da vida, que Él es la vida. La vida eterna, esa vida eterna es la esperanza para todo aquel que ya ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal. Jesús le preguntó a Marta si ella creía en esto, si ella creía que Él era la vida. Y mira lo que Marta le respondió. Vamos a ver si Marta creía o no, aquí en el versículo 27. Le dijo, aquí se está refiriendo a Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido del mundo. Marta creía que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Dios, el creador de todas las cosas. Dios ha hecho todas las cosas que el hombre no puede hacer, como los cielos y los mares. ¿Qué más ha hecho Dios? A ver, ¿me puedes mencionar un ejemplo? Sí, eso. Y sabes, hay algo especial que también Dios hizo. Él te hizo a ti y te conoce muy bien. Él te conoce tanto que hasta conoce cada uno de los latidos de tu corazón. Y sabes, Él te hizo porque te ama. Te ama con un amor sorprendente, con un amor grande, grande, grande y para siempre. Y aquí en la Biblia podemos encontrar donde dice que Dios te ama. En Juan, siempre, capítulo 3, versículo 16, la primera parte que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo.
De tal manera significa de una manera grande, y al mundo quiere decir a todas las personas que están en el planeta Tierra, es decir, a ti, a mí y a todas las personas. Dios las ama con un amor perfecto, porque Él es perfecto, Él es santo, Él no tiene nada malo, Él es bueno, Él es perfecto. Y el cielo donde Él vive también es un lugar perfecto. Y el cielo donde Él está preparando un lugar para aquellos que ya son sus hijos. El cielo donde vive Dios, donde está también el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y así lo creía Marta. Marta creía que el Señor Jesús es Dios. Y así lo pudimos leer en el versículo 27. El Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta sabía que Jesús es Dios y que es el Hijo de Dios. Por eso, cuando vio Jesús a todas las personas que estaban ahí llorando por lo que acababa de suceder hace 4 días, que Lázaro había muerto, Marta, María estaban llorando. Las personas que acompañaban también estaban tristes por esa pérdida. Jesús se sintió conmovido, Él se sintió también triste. Sintió esa tristeza que la muerte deja a las personas. Jesús amaba también a Lázaro. Y sabes, Él estaba ahí viendo a las personas y se sentía conmovido también. Y Jesús pidió que lo llevaran a donde era la tumba de Lázaro. Y así fue. Marta y María lo llevaron a donde estaba la tumba de Lázaro. Y mira, Jesús comenzó a llorar, porque Él amaba mucho a Lázaro. Y mira, la Biblia lo dice, todas las personas que vieron ahí que Jesús estaba llorando, el perfecto Hijo de Dios, dijeron, entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús amaba mucho a Lázaro y por eso estaba triste porque Lázaro había muerto. Y también habían personas que decían, porque como conocían de lo que el Señor Jesús hacía, si Él sana a los enfermos, ¿cómo no pudo sanar a Lázaro? Si Él le dio la vista a los ciegos, ¿por qué no sanó a Lázaro y permitió que muriera? Pero Jesús tenía un plan y por eso Él había permitido eso. Jesús lloró por la tristeza que causa la muerte. Él lloró por esa tristeza que la muerte trae al mundo. Y sabes, muchas personas se pueden preguntar ¿por qué la gente tiene que morir? Y esto es así porque la muerte entró desde que el primer hombre y la primera mujer pecaron. Desde que el pecado entró al mundo, también entró la muerte. Y sabes, el pecado es aquello que va en contra de las reglas de Dios. Aquello que tú piensas, que tú dices, que tú haces, que a Dios no le agrada. Por ejemplo, decir malas palabras. Tú me puedes mencionar otros ejemplos también de qué es pecado. Sí, todas esas cosas que van en contra de las reglas de Dios es pecado. Y sabes, todos hemos pecado. Aquí nadie se salva, porque de que no puede decir de que no ha pecado, porque no es cierto, porque la Biblia, que es la palabra de Dios y es verdadera, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Aquí no dice solo los ancianos, solo los hombres, solo las mujeres, dice por cuanto todos pecaron. Y por este pecado que tú y yo hemos cometido, merecemos un castigo. Y mira cuál es el castigo aquí mismo en Romanos 3:23. Están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. No podemos ser amigos de Dios por el pecado que tú y yo cometemos. Ese pecado nos separa de Dios. Yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado y eso nos separa de Dios
para siempre en un lugar de terrible sufrimiento. Y sabes, pecamos porque desde que estamos pequeñitos venimos con ese deseo de hacer las cosas a nuestra manera, de hacer las cosas malas. Y por ese pecado está ese castigo de estar separados de Dios para siempre. Estar separados de Dios es como estar muertos, así como Lázaro estaba separado de sus hermanas porque él estaba ya muerto. Y por eso Jesús sentía esa tristeza, porque Lázaro había muerto, se sentía triste. Y Jesús lloró por esa tristeza que la muerte trae. Y estas personas cuando lo veían llorar decían eso, pero recuerda que que el Señor Jesús tenía un plan, quería mostrar algo de Él, algo acerca de Él mismo. Entonces, cuando ya Jesús estaba ahí enfrente de la tumba de Lázaro, las tumbas de ese entonces eran muy diferentes a las de hoy en día. Cuando las personas morían, no las ponían en cajas así como hoy, sino que las envolvían con unas tiras de lino, que es un tipo de tela muy fina, y les ponían un sudario, y las tumbas los metían como en una tipo cueva y cerraban esa cueva con una gran piedra. Esas eran las tumbas en ese entonces. Entonces Jesús estaba ahí y ordenó que quitaran la piedra donde estaba de la tumba de Lázaro. Imagínate, habían pasado ya 4 días que Lázaro había muerto. Me imagino que el cuerpo estaba empezando a descomponerse y probablemente no había un buen olor en esa tumba. Pero Jesús mandó a que quitaran esa gran piedra de la entrada de la tumba de Lázaro. Y Jesús alzó sus ojos al cielo. Aquí en el versículo 41 podemos leer lo que Jesús hizo. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto lo dice en el 43, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. ¿Y sabes lo que pasó? Todas las personas que estaban ahí, Marta, María y todas las personas que acompañaban a estas dos hermanas, se quedaron sorprendidas porque Lázaro salió de la tumba. Y Jesús mandó a que le quitaran sus vendajes porque Lázaro había resucitado. ¿Recuerdas? El Señor Jesús da vida. Él lo mostró ese día, que Jesús da vida. Él trajo vida y también esperanza a Lázaro y a su familia. Y sabes, la gente ahí se quedó sorprendida y muchos creyeron en el Señor Jesús. Pero estas personas, ¿te recuerdas que te comentaba al principio que había personas que no creían en Él y que incluso querían matarlo? En vez de creer, estas personas se enojaron más todavía. No querían que las otras personas creyeran en el Señor Jesús. Y se enojaron tanto que 2 semanas después que el Señor Jesús había hecho ese gran milagro de resucitar a Lázaro, lo arrestaron como que si él fuera un ladrón. Jesús no había hecho nada malo porque Él es el perfecto Hijo de Dios. Él vino a esta tierra y nunca cometió pecado porque Él es perfecto. Y lo arrestaron como que si Él hubiera hecho algo mal. Y no solo eso, sino que lo hicieron sufrir mucho. Luego lo golpearon, le daban bofetadas, le escupían en la cara, le dieron muchos latigazos en su espalda y Él derramaba sangre y a Él le dolía todo eso que le hacían. ¿Sabes? El Señor Jesús es Dios y así como Él hizo muchos milagros, Él tenía el poder de impedir que le hicieran daño. Pero Él dejó y permitió que le hicieran todas esas cosas porque Él tomó
tu castigo y mi castigo por el pecado voluntariamente. Y sufrió todo eso para que tú y yo no tuviéramos que ser castigados por nuestros pecados. Él dijo, yo no quiero que Sara sea castigada, sino que castíguenme a mí, dijo el Señor Jesús. Por eso, Él sufrió todo eso y permitió que le hicieran todo eso. ¿Sabes? Él fue colgado en una cruz. No solo lo golpearon y eso, sino que sus manos fueron traspasados por unos clavos grandes, incluso sus pies. Le pusieron una corona de espinas y él que le hirieron su cabeza y derramaba mucha sangre. Y esto era necesario porque aquí en Hebreos 9:22 dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tú lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir esto? Era necesario que el Señor Jesús sufriera todo esto, porque si Él no hubiera derramado su sangre, que es perfecta, no hubiera habido perdón de pecados, porque su sangre es la única que puede perdonar nuestros pecados. Por eso Él decidió morir en la cruz, porque Él estando ahí en esa cruz, Él murió. Lo fueron a sepultar en las tumbas que ya te comentaba cómo eran en ese entonces, pero Él no se quedó muerto, sino que después de 3 días, Él volvió a la vida. Él resucitó. Jesús ya no estaba muerto. Él venció la muerte porque Él es la vida. Jesús da vida y esa es la esperanza. Qué buena noticia. Mira, Jesús resucitó y se presentó a muchas personas. Sus amigos, los discípulos lo vieron de nuevo vivo. Y Él estuvo aquí en la tierra por un tiempo más y después Él se fue al cielo. Y ahí está ahora el Señor Jesús allá en el cielo junto con su Padre Dios. Él te quiere dar esperanza todos los días. Él te quiere dar una vida, pero no solo una vida física que solo aquí en la tierra, sino que Él quiere darte también una vida eterna. Esta vida eterna solo es para aquellos que crean en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sabes? Esta es la verdadera historia de la Pascua. No conejitos, no huevos, sino que el Señor Jesús Él da vida y da esperanza. Pues vamos a hacer esto, pero ahora lo vamos a hacer así susurrado. No lo vamos a gritar. Cuando yo levante el papel, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús da vida. Y también Jesús da esperanza. Sí, muy bien. Si tú aún no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador personal, déjame decirte que lo puedes hacer. Y si quieres hacerlo, solo debes de... Mira lo que dice la Biblia, lo que debes de hacer. Aquí, siempre en Juan, solo que ahora ya no en el capítulo 11, sino que en el capítulo 1:12, versículo 12, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que tú debes de hacer? Recibirle como tu Salvador personal. Admitir que eres pecador. Reconocer que has pecado y que tu pecado te separa de Dios. Y que no hay nada que tú puedas hacer para poder quitarte ese pecado. Sino que creer en lo que el Señor Jesús hizo por ti, de morir en la cruz, para que hoy tú puedas tener tus pecados perdonados. Y mira, si tú haces eso, si tú le recibes, si tú crees en lo que Él hizo por ti, Él te da el permiso de ser un hijo de Dios.
y te otorga lo que es la vida eterna. ¿Estás dispuesto a recibir al Señor Jesús como tu Salvador personal? Puedes ahí hacerlo en tu casa. Cierra tus ojos y dile al Señor que tú eres un pecador, que lo reconoces, que has cometido pecado, pero que también tú crees que Él murió por ti y que lo recibes como tu Salvador personal. Pero si tú ya lo recibiste, ya eres un hijo de Dios. Jesús ya te dio una nueva vida. Lo puse al revés. Él te dio ya una nueva vida. Hoy puedes tomar unos minutos también y orar agradeciéndole a Dios porque por eso que Él hizo por ti. Es bueno recordar lo que el Señor hizo por nosotros y poder agradecer porque Él murió. Ahora nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados. Si tú ya los recibiste, puedes tomar unos minutos y agradecerle a Dios por enviar a su Hijo a morir en la cruz. Y cuéntale a otros para que también otros puedan conocer al Dios verdadero, al Señor Jesús, quien murió por sus pecados también.